La noticia no llegó como un anuncio preparado ni como una confesión cuidadosamente ensayada ante las cámaras. Llegó de la forma en que suelen irrumpir los acontecimientos que alteran el curso íntimo de una vida, sin permiso, sin calendario y sin suavidad. En el entorno más cercano de Guillermo Francella y su esposa Marinés Breña, la palabra embarazo no fue pronunciada primero con alegría, sino con una mezcla de silencio, incredulidad y ese temblor emocional que aparece cuando la realidad supera cualquier expectativa posible. A los 71 años, el actor argentino, acostumbrado a interpretar vidas ajenas con precisión quirúrgica, se encontró de pronto frente a su propio guión más imprevisible. No había escena escrita, no había diálogo memorizado, solo una noticia que, al principio, no encajaba en ninguna de las categorías habituales de lo posible. Su primera reacción no fue la celebración, sino la pausa. Una pausa larga, incómoda, casi defensiva, como si su mente necesitara verificar si lo que acababa de escuchar pertenecía al mundo real o a una confusión del destino. Marinés, por su parte, tampoco vivió ese instante desde la ligereza. La información que compartía no era un simple anuncio familiar, sino una revelación que reconfiguraba el mapa emocional de ambos. Había en su mirada una serenidad extraña, de esas que no nacen de la seguridad, sino de la aceptación profunda de algo que no se puede controlar. Entre ambos se abrió un espacio de silencio cargado, no de distancia, sino de procesamiento interno, como si cada uno estuviera intentando acomodar la misma verdad desde ángulos distintos. Con el paso de los días, lo que comenzó como desconcierto empezó a transformarse en otra cosa. Francella, hombre de escenarios y cámaras, de públicos que ríen o guardan silencio según el ritmo de sus gestos, comenzó a darle forma a la idea. No desde la lógica, sino desde una especie de intuición tardía. La vida, pensó, no siempre respeta los calendarios humanos, y quizá precisamente por eso tiene sentido. La noticia dejó de ser una anomalía para convertirse en una posibilidad. Incómoda, sí, pero real. Sin embargo, esa aceptación no llegó sin sombras. Había preguntas que no se decían en voz alta. La edad, el futuro, la energía necesaria para acompañar una nueva vida que apenas empieza mientras otra ya ha recorrido gran parte del camino. No era una cuestión de amor, sino de resistencia, de tiempo, de cuerpo. Y en ese territorio, incluso la voluntad más firme encuentra sus límites. Francella lo reconoció internamente con una honestidad poco habitual en figuras públicas. La confusión inicial no era rechazo, sino vértigo. Lo más inesperado fue que ese vértigo no lo alejó de la idea, sino que lo acercó aún más a su dimensión humana. Porque detrás del actor consolidado, del rostro reconocido por millones, apareció el hombre que no tiene respuestas absolutas, que duda, que calcula silenciosamente cómo se reorganiza una vida cuando el destino introduce una variable nueva e irreversible. Y en ese ejercicio íntimo, algo se reordenó. La noticia dejó de ser un impacto para convertirse en un compromiso. En el centro de todo, Marinés se mantuvo como un eje silencioso pero firme. No hubo dramatismos innecesarios, ni discursos grandilocuentes. Solo la certeza compartida de que, si la vida había decidido abrir esa puerta, lo único posible era atravesarla juntos. La pareja comenzó entonces un proceso discreto de adaptación emocional. No como quienes celebran una victoria, sino como quienes aceptan un desafío que no pidieron, pero que deciden asumir. La idea de un nuevo hijo no llegó envuelta en euforia desbordada, sino en una forma de respeto casi solemne. Porque no se trataba únicamente de traer una vida al mundo, sino de comprender qué significa hacerlo en un momento en el que el tiempo ya no se percibe como una promesa infinita, sino como un recurso consciente, limitado y valioso. Esa conciencia, lejos de apagar la emoción, la volvió más profunda, más compleja, menos ingenua. En medio de todo esto, el entorno observaba, opinaba, interpretaba. Como suele suceder cuando la vida privada de figuras conocidas se filtra en el espacio público, las lecturas eran múltiples y a veces contradictorias. Para algunos era una sorpresa inspiradora. Para otros, una decisión difícil de entender.
Pero dentro de la casa, lejos del ruido externo, la narrativa era otra. No había debate público, solo una experiencia íntima en construcción. Francella, en su reflexión más personal, llegó a una conclusión que no intentó convertir en mensaje ni en lección, simplemente la asumió. No se puede negar la llegada de una vida. No cuando ya ha empezado a insinuarse. No cuando ya forma parte de una realidad en curso. Desde ese lugar, la responsabilidad se impuso como una consecuencia natural, no como una obligación externa. Si ese niño llegaba, su presencia sería recibida con todo lo que él pudiera ofrecer, no desde la perfección, sino desde la humanidad. El tiempo, mientras tanto, siguió su curso habitual, indiferente a los debates internos, y en ese fluir constante, la pareja comenzó a construir una nueva forma de espera. No una espera pasiva, sino consciente, atravesada por emociones contradictorias, miedo y alegría, incertidumbre y gratitud, sorpresa y aceptación, todo coexistiendo sin anularse. Quizá lo más revelador de esta historia no sea la noticia en sí, sino la forma en que obliga a replantear las ideas preconcebidas sobre los momentos adecuados de la vida. Porque cuando una realidad irrumpe con esta fuerza, no pide permiso ni consulta agendas, simplemente ocurre, y frente a eso, solo queda la respuesta humana: resistir, aceptar, adaptarse. Hoy, lo que comenzó como un desconcierto se ha convertido en una etapa de transición emocional profunda. No hay certezas absolutas, solo una decisión compartida de caminar juntos hacia lo desconocido, con la conciencia de que cada paso redefine lo que creían establecido. Y entonces queda una pregunta suspendida, incómoda, inevitable, dirigida a quien observa desde fuera esta historia, que mezcla sorpresa, vida y destino. ¿Es realmente el tiempo el que define cuándo una familia está preparada para crecer? ¿O existen decisiones de la vida que simplemente escapan por completo a cualquier lógica humana? Antes de que el nombre de Guillermo Francella se convirtiera en sinónimo de carisma, comedia precisa y una presencia casi inevitable en la pantalla argentina, su historia comenzó lejos de los estudios de grabación y de cualquier promesa de fama. Nació en un entorno donde la estabilidad no era un lujo garantizado, sino una meta diaria, construida a base de esfuerzo silencioso y rutinas que no dejaban mucho espacio para los sueños grandes. Su infancia transcurrió entre calles comunes, escuelas públicas y una familia que, como tantas otras en la Argentina de su época, entendía el valor del trabajo antes que el de la vocación artística. Desde muy joven, Francella no parecía destinado a los escenarios. No hubo señales extraordinarias ni epifanías tempranas que anunciaran a un futuro actor consagrado. Lo que sí había era una sensibilidad particular, una manera de observar el comportamiento humano con una atención casi instintiva, como si desde niño estuviera acumulando gestos, voces y silencios sin saber aún para qué. Sin embargo, en ese tiempo, la prioridad no era el arte, sino encontrar un camino que le permitiera sostenerse en una realidad económica que exigía soluciones más que vocaciones. Sus primeros pasos en el mundo laboral estuvieron lejos de cualquier glamour. Trabajos simples, rutinarios, de esos que pasan desapercibidos pero moldean el carácter. En ese contexto, la idea de dedicarse a la actuación parecía un riesgo difícil de justificar. No había garantías, ni contactos, ni una red que lo sostuviera si el intento fallaba. Y, aún así, algo dentro de él insistía, una especie de impulso persistente que no desaparecía con la lógica ni con el cansancio del día a día. Cuando finalmente decidió acercarse al mundo artístico, el choque con la realidad fue inmediato. No era un camino abierto ni amable. Era un espacio competitivo, lleno de incertidumbre, donde el talento por sí solo no aseguraba nada. Los primeros intentos estuvieron marcados por rechazos. Pequeñas oportunidades que no terminaban de consolidarse, y una sensación constante de estar al borde de algo que nunca terminaba de llegar. En más de una ocasión, la duda debió haber sido más fuerte que la convicción.
Pero lo que definió su trayectoria no fue la facilidad, sino la persistencia. Francella aprendió a convivir con la espera, con los no disfrazados de promesas, con los proyectos que no prosperaban. Mientras otros abandonaban, él permanecía, no por una certeza absoluta de éxito, sino por una necesidad más profunda de intentar. En ese período silencioso, sin reconocimiento público, se fue construyendo el actor que más tarde el público conocería, uno capaz de observar, de ajustar, de entender el ritmo invisible de una escena antes de que ocurriera. El salto hacia la popularidad no fue repentino ni mágico. Fue el resultado de años de pequeñas apariciones, de aprendizaje constante y de una disciplina que no siempre es visible desde fuera. La televisión argentina comenzó a abrirle espacios, primero marginales, luego más significativos, hasta que su presencia empezó a volverse familiar para el público. Pero incluso entonces, el éxito no llegó como una explosión, sino como una acumulación gradual de reconocimiento. Detrás de cada personaje que interpretaba había una historia personal de adaptación. Francella tuvo que aprender a equilibrar la exigencia de la industria con su propia identidad artística, evitando quedar atrapado en un solo tipo de rol. La comedia género en el que más tarde brillaría con fuerza no fue un regalo inmediato, sino una construcción compleja que requirió precisión, timing y una comprensión profunda del comportamiento humano. Hacer reír no era superficial. Era un arte que exigía inteligencia emocional y una lectura fina del público. Sin embargo, el camino no estuvo libre de tensiones internas. Como muchos artistas que alcanzan visibilidad, también enfrentó momentos de duda sobre su propio lugar en la industria. Hubo etapas en las que el reconocimiento no era suficiente para eliminar la sensación de inestabilidad. La fama, lejos de ser una respuesta definitiva, traía consigo nuevas exigencias, nuevas expectativas y la presión constante de mantenerse vigente en un entorno que cambia rápidamente. A pesar de ello, Francella logró algo que pocos consiguen: construir una carrera sostenida en el tiempo sin perder su conexión con el público. Su evolución no fue solo profesional, sino